Si esta es tu primera vez con nosotros, el día de hoy estamos estudiando el libro de Juan. If this is your first time with us, we're studying the book of John. Todo este verano, throughout the entire summer, we've been studying the book of John. Hemos estado estudiando el libro de Juan. Y el día de hoy llegamos a los capítulos 18 y 19. So today we have arrived to chapters 18 and 19. Estamos acercándonos al final de este libro. We're approaching the end of this book. Y al acercarnos al final de este libro, and as we approach the end of this book, nos acercamos al final de la vida y el ministerio terrenal de Jesús. And we're also approaching the end of the life and the earthly ministry of Jesus Christ. El capítulo 18, que es el que vamos a ver junto con el 19, capítulo 18 narra el arresto de Jesús. Chapter 18 tells us of when Jesus was arrested. Y el capítulo 19, en chapter 19, narra el sufrimiento, la pasión, la crucifixión de Jesús y su sepultura. Tells us about the suffering, the passion, the crucifixion of Jesus and his burial. Por cuestión de tiempo, vamos a estar saltando varios versículos. Because of a lack of time, we're going to be jumping and skipping several verses. Probablemente no logre cubrir todo. I will not be able to cover everything. Pero te invito a que tomes uno de nuestros devocionales. I want to ask you to please pick up one of our devotionals. También lo tenemos en la internet disponible gratis para ti. It's also online available for you, para que tú estudies con más detalle estos capítulos, so that you study in detail those chapters. Y bueno, comencemos con el capítulo 18. Let's begin with chapter 18, que nos habla del arresto de Jesús. It describes when Jesus gets arrested. Quiero leer del verso 1. Let's start with verse 1. Dice, cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. When he had finished praying, Jesus left with his disciples and crossed the Kidron Valley. On the other side there was a garden, and he and his disciples went into it. Dice que en el otro lado había ¿qué? Un huerto, un jardín, un garden. There was a garden. Esto sucede, so this happens, después de que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. So after Jesus celebrated Passover with his disciples, uno de ellos se va, one of them leaves them. ¿A dónde se va? Where does he go? Pues a informarle a las autoridades, to tell the authorities que allí tienen a Jesús, a traicionar a Jesús. He betrays Jesus. Y bueno, entonces termina la cena, so they're done with their supper, y salen al huerto de los olivos. So they go to the Garden of Olives. Lo conocemos como el jardín de Getsemaní. We know this place as Gethsemane. Getsemaní es un lugar favorito de Jesús. Gethsemane is the favorite place of Jesus. No sé si tú tienes un lugar favorito. I don't know if you have a favorite place. Y si hay personas que sepan cuál es tu lugar favorito que te gusta visitar. And maybe there's people that know that's your favorite place that you like to go and visit. Pero ese era precisamente el lugar favorito de Jesús. That was Jesus' favorite place. Y ahí pasaba la mayor cantidad de tiempo. And he spent the most time there praying. Estaba orando por lo general y pasando tiempo a solas con su padre. And he was just praying and spending time with his father. Quiero hacerte la pregunta. I want to ask you a question. ¿Tú tienes un huerto? Do you have a garden? No me refiero a un lugar donde tú plantas tomates. I'm not talking about a place where you're planting tomatoes. Pero estoy hablando de un lugar que tú tienes designado. But I'm talking about a place that you have designated. En tu casa, in your home or wherever. O en un lugar donde tú sabes que vas a pasar tiempo a solas con Jesús. That you know you're going to spend time with Jesus. Si no lo tienes, if you don't have it, te invito a que lo hagas. I invite you for you to have it. Algunos de nosotros tenemos un cuarto que nos gusta. Some of us have a room that we like porque tiene tal vez ventanas, maybe because it has windows, y podemos ver la naturaleza allá afuera. We can see nature. Y podemos ver a Dios obrando. We can see God working. Otros tienen una silla, o una alfombra, o un rincón. Other people have a chair, or they have ¿cómo se llama? Alfombra? A rug, or a corner, a place where they spend time alone with Jesus. Donde tienen un lugar, donde pasan un tiempo a solas con Jesús, sin distracciones, without distractions. Versículo 2, verse 2. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así es que Judas llegó al huerto.
Y él venía a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. So it says, now Judas, who betrayed him, knew the place because Jesus had often met there with his disciples. So Judas came to the garden, guiding a detachment of soldiers and some officials from the chief priests and the Pharisees. They were carrying torches, lanterns, and weapons. Ahí venía Judas, so Judas was coming, acompañado de mucha gente, followed by a lot of people. Estas personas incluían a soldados romanos y jefes religiosos. So he was followed by Roman soldiers and religious leaders. Y aquí Judas se da a conocer abiertamente como el traidor. And he lets everyone else know that he is the betrayer. Y quiero que pongas atención a lo interesante que sucede durante todo este proceso en el verso 4. So let's pay attention to what happens eventually in verse 4. Dice, Jesús sabía todo lo que le iba a suceder y le salió al encuentro. ¿A quién buscan? Les pregunto. A Jesús de Nazaret contestaron, yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. Jesus, knowing all that was going to happen to him, went out and asked them, who is it you want? Jesus of Nazareth, they replied, I am he. Jesus said, and Judas the traitor was standing there with them. When Jesus said, I am he, they drew back and fell to the ground. Jesús sabía, Jesus knew. Él no corrió. He did not run away. Él salió a su encuentro. So he came out to meet them. Y este pasaje indica, and this passage tells us, que esos hombres quedaron sorprendidos. The men were amazed ante la declaración de Jesús because of Jesus' declaration. ¿Qué les dijo Jesús? What did Jesus say? Él les dijo, yo soy. He said, I am. Pero lo dijo en la misma manera en la que Dios se presenta a Moisés en el Antiguo Testamento. But he said it in the same way that God introduces himself to Moses in the Old Testament. Cuando le dice a Moisés, yo soy el que soy. Where he says, I am who I am. Los judíos conocen muy bien este término. Jews know exactly this term. Yahvé, Yahweh, Yod-Heh-Vaveh. En otras palabras, Él les dice, yo soy Dios. In other words, he's saying, I am God. Ante tal declaración, and when they hear him say that, se sorprenden, so they're amazed, dan un paso atrás, they step back ante el poder y la autoridad y la majestad de Jesús. Because Jesus' power and authority and majesty, y sin tocarlo, and without touching him, todos caen desplomados. They all fell to the ground. ¿Te puedes imaginar esta situación? Can you imagine this situation? Tratar de aprender a Dios, trying to apprehend God. Obviamente eso es imposible. It's obviously impossible. La única manera en la que puede suceder, the only way this can happen, es si Él mismo se entrega. If he gives himself to them. That's the only way. Versículos 12 y 13, verses 12 and 13. Entonces los soldados, su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. So then the detachment of soldiers with his commanders and the Jewish officials arrested Jesus. They bound him and brought him first to Annas, who was the father-in-law of Cephas, the high priest that year. Esto sucede muy de noche. This was happening really late at night. Pero a pesar de ser muy tarde, even though it's really late, Jesús es llevado a la residencia del sumo sacerdote. Jesus is taken to the residence of the high priest. Y esto sucede, and this happens, porque los líderes religiosos, because the religious leaders querían ejecutar a Jesús. They wanted to kill Jesus before the day of rest, antes de su día de descanso. Porque ellos querían seguir con la celebración de la Pascua, pero ahora celebrar en grande. Because they wanted to celebrate Passover, but now they want to do it better.
Y es increíble cómo pasó todo este proceso. It's incredible to see how this whole process happened. O sea, estos cuates hicieron 6 audiencias. This man, they made 6 audiences en un juicio, in a judgment, que duró menos de 18 horas. That lasted, in a judgment that lasted less than 18 hours. O sea, estamos hablando de un juicio ante las autoridades judías y romanas. We're talking about Jesus being judged before the Jewish authorities and the Roman authorities. Ahora imagínate esto, just imagine this. Si con una sola audiencia que nosotros a veces tengamos, with just one audience that we have at the court, en la corte, nosotros nos asustamos, we get scared. Ahora imagínate a Jesús tener que pasar 6 audiencias. Imagine Jesus having to go through 6 audiences donde determinarían si él tenía que vivir o morir. Where they will determine if he was going to live or die. Y todo esto sucede, and this all happens, estas 6 audiencias, the 6 audiences, en 18 horas, in 18 hours. Primero lo llevan con Anás. So they first take him to Annas. Él fue el antiguo sumo sacerdote. He was the former high priest. Y hablaron con él, they talked to him, y después lo llevan con Caifás. So then they take him to Cephas, que es su yerno, his son-in-law, quien es ahora el actual sumo sacerdote, who is the current highest priest. Pero lo interesante de estas audiencias, what's interesting about these audiences, es que se realizan de forma secreta. This happens in a secret way, en la noche, at night. Pero después al amanecer, in the morning, 70 miembros del Concilio Supremo, 70 members of the council, fueron llamados a reunirse. They came to meet with the authorities, a reunirse con las autoridades para que estas audiencias que se llevaron en la noche a cabo, so that those audiences that were taking place at night parecieran legales. They will seem legal. Y aprobar los veredictos sin cuestionarlos. And approve those verdicts without questioning them. Esto me indica, so this tells me, que las audiencias no se realizaron con el propósito de hacer justicia. The audiences were not made with the purpose of making justice, pero con el propósito de encontrar a Jesús culpable. But with the purpose of making Jesus guilty, y de una manera rápida and in a fast way. Lo triste de todo esto, what it's really sad about this, es que supuestamente, that supposedly, Anás y Caifás, Annas and Cephas, eran los líderes religiosos de ese tiempo. They were the religious leaders of the time. Los líderes espirituales, the spiritual leaders of the Jewish people, del pueblo judío. Ellos mejor que nadie debieron haber reconocido a su Mesías. They should have been the first ones to recognize the Messiah in front of them. Pero en lugar de eso, instead of them, estaban buscando cómo condenarlo. They were looking at the law and trying to see how to condemn him. ¿Te has topado alguna vez con personas religiosas? Que en lugar de querer lo mejor para ti, have you ever talked to religious people that instead of wanting the best for you, they want to condemn you? Te quieren condenar, utilizando la misma palabra de Dios, using the same God's word. Ahora, te preguntarás, ¿cómo lo lograron condenarlo a Jesús? So how did they do it? Bueno, puesto que los líderes religiosos sabían que no tenían nada con lo que podían condenar a Jesús, because they didn't have anything to condemn Jesus, se inventaron pruebas. They invented some proofs. Usaron falsos testigos. They used false witnesses. Mira lo que dice Marcos 14, 55 al 59. Let's read Mark 14, 55 and 59. Dice, los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la que encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no que coincidían. Entonces unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir, destruiré este templo hecho por hombres y en 3 días construiré otro no hecho por hombres. Pero ni aún así concordaban sus declaraciones. Let me read it to you in English. The chief priests and the whole Sanhedrin were looking for evidence against Jesus so they could put him to death. But they did not find any. Many testified falsely against him, but their statements did not agree. Then some stood up and gave him false testimony against him. We heard him say, I will destroy this temple made with human hands, and in 3 days we will build another not made by hands. Yet even their testimony did not agree.
O sea, de alguna manera, in some way, estos líderes religiosos, los religious leaders, they determined que Jesús, that Jesus deserves to be dead, que Jesús merece la muerte. Había un problemita ahí, there was a little problem there. El gobierno romano, the Roman government, era el único que podía crucificar o matar a estas personas, o sea, llevar a cabo la pena de muerte. The Roman government was the only one that could do death penalty. Por esta razón, for that reason, llevan a Jesús ante Pilato. They take Jesus before Pilate, el gobernador romano, the Roman governor. Allí lo acusan de traición y rebelión. There he is accused of betrayal and rebellion. Delitos por los cuales el gobierno romano aplica la pena de muerte. And that, in that case, the Roman government will apply death penalty. Pero chécate algo interesante que sucede. Look at something interesting that happened. Pilato se da cuenta inmediatamente. Pilate realizes immediately que Jesús era inocente. That Jesus is innocent. Tan pronto lo ve, escucha todo, he hears everything, he's like, this is an innocent man, este es un hombre inocente. Pero a causa del alboroto de los líderes religiosos, se asusta. But because they're all like making so much noise, he gets scared. Así que pensó, so he thought, bueno, buscó la manera, he seeked the way. Dice, pues Jesús vivía en Galilea, so Jesus was from Galilee. Y sé que el gobernador de Galilea, Herodes Antipas, I know that the governor of Galilee, está aquí en Jerusalén, is in Jerusalem para celebrar la Pascua. He's here to celebrate Passover. So lo voy a mandar a él. I'm going to send him over there. Llega con Herodes, so he gets with Herod. Y Herodes también entiende que Jesús no era culpable. So Herod also understands that Jesus was not guilty. Pero Herodes había escuchado, but he had heard que Jesús hacía milagros, that he made miracles. Y dijo, pues yo quiero ver un milagrito, I want to see a miracle. Y entonces prueba a Jesús, he tries Jesus y le dice que haga algo and he tells him to do something, pero Jesús solamente se quedó callado. But Jesus just remained silent. No hizo nada y no dijo nada. He did not do anything and he didn't say anything. Herodes se molesta, so Herod gets mad, se burla de él, mocks him y lo manda de regreso a Pilato. So sends him back to Pilate. Es lo único que hace. That's the only thing he does. Pilato no quería matar a Jesús. Pilate did not want to kill Jesus porque él sabía que era inocente. Por eso se lo había mandado a Herodes. Because he knew that he was innocent. That's why he sent him back to Herod. Pero también sabía, but he also knew, que si no lo hacía, that if he didn't do it, se armaría un gran disturbio que podría costarle su puesto. He knew that if he didn't do it, there will be so much noise that, and fights over there that it will cost him his position. Así que Pilato dice, so this is what Pilate says, dice, ¿qué les parece si azotamos a Jesús? What do you think if we just flog Jesus y después lo dejamos ir and then we just let him go? Y eso lo dice pues para tenerlos contentos. And he says that to make them happy. Mira lo que dice Lucas 23:16. Let's read Luke 23:16. Dice, como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Solamente para tenerlos contentos. So he says, as you can see, he has done nothing to deserve death. Therefore, I will punish him and then release him. Mira, Pilato intentó de 4 maneras. Pilate tried in 4 ways de no tener que juzgar a Jesús. He tried 4 different ways to not judge Jesus. Trató de que otros hicieran responsables. He tried for others to be responsible. Después intentó ponerlo en libertad. Then he tried to set him free. Pero no lo logra. He's not able to do it. Después trata de llegar a un acuerdo de azotarlo a Jesús en lugar de que lo mataran. So then he tries to just flog Jesus instead of killing him para tenerlos contentos, to make them happy. Pero no funciona, but that doesn't work. Y después trató de apelar directamente a la piedad de los acusadores. And even Pilate tried to say, hey, well, I mean, stop with this. Paren con esto. La decisión estaba en sus manos. The decision was in his hands. Pero él quiso que otros tomaran su decisión por él en cuanto a Jesús. But he wanted for other people to make that decision about him in regards to Jesus. ¿Sabes? Esto me dice, this tells me que cada uno de nosotros, each and every one of us, tenemos que tomar una decisión por Jesús. We got to make a decision for Jesus. No podemos tomar una decisión en familia o grupal
We cannot make a decision as a group or as a family. Tenemos que tomar una decisión personal. We need to make a personal decision. Nadie puede decidir por ti cuando hablamos de Jesús. No one can decide for you when we talk about Jesus. La pregunta es, so the question is, are you with Jesus? ¿Estás con Jesús al 100%, 100%? ¿O estás en contra de él? Or are you against him? Los líderes judíos no quedaron contentos con ese azote. The religious leaders were not happy with that flogging. Y pedían a gritos, and they shouted, crucify him, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucify him. Y Pilato, so Pilate, cuando ve esto, he sees this, he knows that he's an innocent man. Él sabe que él es un hombre inocente, pero tiene la presión, but he has the pressure here. ¿Sabes qué decidió hacer? You know what he decided to do? Okay, ejecútenlo. Go ahead, kill him. ¿Sabes por qué lo hizo? You know why he did this? Porque sus propios intereses estaban primero. Because his own interests were first. Y lo mismo hacen muchas personas. And a lot of people do the same. Con tal que no quedar mal con el amigo. I don't want to look bad with my friends. No quiero quedarle mal a mis padres. I don't want to fail my parents. A la gente del trabajo, my co-workers, my neighbors. Y rechazamos a Jesús, and we reject Jesus con tal de no vernos mal. So that we don't look bad. Y al saber esto, as you know this, seguramente te preguntas lo mismo que yo. You're probably asking yourself the same question as I am. ¿Cómo? How did this happen? ¿Cómo pudieron haber permitido esto si todos sabían que ninguna de las audiencias le permitieron tener un juicio justo? How did they allow this when they knew that the audiences did not allow him to have a right judgment? Tal vez tú no te identificas con los líderes judíos. Maybe you don't identify yourself with the religious leaders que rechazaron y culparon a Jesús, that rejected and blamed Jesus. Pero sí te puedes identificar tal vez, but maybe you can identify, for sure, por seguro, con sus discípulos, with his disciples, que le dieron la espalda a Jesús, that they turned their back on Jesus. Porque todos en algún momento en la vida, all of us, at some point in our lives, le hemos negado a Jesús. We have rejected Jesus. Todos somos culpables de haberle dado la espalda a Jesús. We're all guilty of turning our back on Jesus at some point of our lives. En algún momento de nuestras vidas. A veces para no vernos mal. And sometimes for us to not look bad. Y más adelante vemos un ejemplo de eso. We see an example of this. Cuando Pedro, tú has escuchado de Pedro, ¿verdad? When Peter denied Jesus, cuando él negó a Jesús, no una, no dos, sino 3 veces. Not one, not twice, but 3 times. Pedro niega a Jesús porque se sentía confundido de todo lo que estaba pasando. Peter denies Jesus because he's confused of everything that is happening and taking place. Y tuvo miedo a ser criticado y juzgado. Él mismo. Juzgado con Jesús. And he was afraid of being criticized and being judged to being with Jesus. Y de igual manera, in the same way, nosotros hemos llegado a dar la espalda a Dios. We have turned our backs on God cuando no lo entendemos, when we don't understand him. Cuando no entendemos lo que él está haciendo en nuestras vidas, when we don't understand what he's doing in our lives. Yo creo que algunas veces le hemos dado la espalda a Dios. We have turned our backs on Jesus. Y aunque es un pecado negar a Cristo, even though it's a sin to deny Jesus, vemos la gracia de Jesús. We see Jesus' grace. Que Jesús viene a Pedro, Jesus comes to Peter y le dice, te perdono. And he says, I forgive you. Ahora, now, no hay pecado que Jesús no pueda perdonar. There's no sin that Jesus can't forgive. Siempre y cuando, as long as there's repentance. Siempre y cuando haya arrepentimiento sincero en tu corazón, repentance in your heart, por haberte apartado de Jesús because you run away from Jesus,
Él te perdona. He forgives you. No matter what you've done, no importa lo que tú hagas, siempre y cuando haya arrepentimiento genuino, sincero en tu corazón. As long as you repent genuinely in your heart, to not do it again, para no hacerlo de nuevo. Vámonos al capítulo 19, let's jump to chapter 19. Dice, Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Then Pilate took Jesus and had him flogged. Todo prisionero para ser crucificado debía antes ser azotado. Every prisoner before being crucified needed to be flogged. Era una experiencia terrible. It was a terrible experience, al punto de que muchas personas morían en ese momento. A lot of people died when they were flogged. El azote de los romanos era un castigo inhumano y doloroso. It was a very painful suffering. Era muy cruel. It was very cruel. Ninguna persona ciudadana romana, not Roman citizens, pasaban por esa clase de situaciones. Ever went through a situation like that. Eso era para otros. That was for somebody else. Eso era para los de otra ciudadanía. That was for other types of people. Otra clase de personas. Another group of people. Y este castigo, so this type of punishment, consistía de esto. It consisted in this. De un látigo de cuero con pedazos de hueso o metal amarrado en los bordes. It was with a leather whip with pieces of bone and metal tied at the edges. La persona se agachaba, so the person kneeled. Se agarraba de un poste, so they had a little pole there for them to, right? Y a latigazos. Lo más que podían, as much as they could. Dolor, pain. ¿Dije dolor? En este momento, algunos de ustedes probablemente tienen la imagen de la película La Pasión de Cristo. Maybe at this point, some of you have in your mind the image of the Passion of the Christ. Well, let me tell you something. Déjame decirte algo. Sí fue muy difícil ver eso para ti, of course. It was difficult for you to see that. Pero la realidad supera la película. Reality does not compare to the movie at all. En nada. It doesn't compare. If it was cruel and horrible, si fue cruel y terrible, imagínate en la realidad. Imagine in real life. Pregunta, question. ¿Por qué tuvo que ser así? Why was it this way? ¿Para qué sufrió tanto Jesús? Why did Jesus suffer so much? Tuvo que ser de esta manera. It had to be this way. Así lo habían profetizado. That was the prophecy. Isaías 53:5, Isaiah 53:5 says, dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Versículos 2 y 3 de Juan 19, so verses 2 and 3 from John 19. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura, diciendo, ¡Viva el Rey de los Judíos!, le gritaban mientras se le acercaban para bofetearlo. The soldiers twisted together a crown of thorns and put it on his head. They clothed him in a purple robe and went up to him again and again, saying, Hail, King of the Jews! And they slapped him in the face. La corona de espinas era otra manera de torturar a Jesús. The crown of thorns was another way to torture Jesus. Y además se burlaron de él, and they mocked him because he was a king, porque él era un rey. Le pusieron el color púrpura, and they put some purple garments, porque el púrpura era de un rey, because that color represented a king. Ahora, obviamente eso no era nuevo. That was not new clothing that they grabbed. No era algo nuevo. Probablemente un soldado, it's possible that one of the soldiers tenía algo púrpura, he had something purple, y se lo pusieron a él en representación, and they took it and put it as a representation.
Versículos 4 al 6, verses 4 through 6. Dice, Pilato volvió a salir y dice, aquí lo tienen, dijo a los judíos, lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada otra vez. Después de la paliza. Cuando salió Jesús llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. Burla, burla, burla. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. So once more Pilate came out and said to the Jews gathered there, look, I am bringing him out to let you know that I find no basis for a charge against him. Yeah, I mean, they hit him already. When Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe, Pilate said to them, here's the man, mocking him, mocking him, mocking him. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello. Versículo 6, crucifícalo, crucifícalo. Gritando a voz en cuello. Con todas sus fuerzas, es lo que significa. Y Pilato dijo, pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes. Por mi parte, una vez más, no lo encuentro culpable de nada. No tuvo ahí el valor de decir, no. As soon as the chief priests and their officials saw him, they shouted, crucify, crucify. But Pilate answered, you take him and crucify him. As for me, I find no basis for charge against him. Quiero tomar una pausa y dejarte pensar. I want to just pause for a second and let you meditate on this. Quiero que reflexiones. I want you to reflect on this. Porque sé que en este momento hay muchas emociones pasando por tu corazón. There's a lot of emotions going through your heart and through your mind y a través de tu mente. So I want you to pause. Quiero que tomes una pausa. Don't get distracted. No te distraigas. Y piensa en lo que acabo de leer. And think about what the Bible says. Podemos bajar un poquito las luces. ¿Cómo le responden los líderes religiosos? How does the religious leaders respond? Versículo 7, verse 7. Nosotros tenemos una ley y según esta ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. The Jewish leaders insisted we have a law. According to that law, he must die because he claimed to be the Son of God. Pregunta, ¿qué es lo que el autor Juan está tratando de enseñarnos desde el primer capítulo, desde el primer versículo en este libro de Juan? What is the author trying to teach us from the very beginning, from verse 1 in this book? Que Jesús es ¿qué? That Jesus is God. Es lo que nos está tratando de decir. That's what he's trying to teach us. Y aquí tenemos a Jesús siendo juzgado, siendo golpeado, and here Jesus is judged. He's been beaten. Y aún los que lo golpean no encuentran que tenga culpa alguna. And even though they are hitting him, punishing him, they know, ellos saben que no tiene culpa alguna, that he's not guilty. Es más, Pilato dice en 3 ocasiones, Pilate says in 3 occasions, no encuentro falta en él. I don't see a reason why he should die. I find no basis for this. So, esto es lo que yo pensaba al preparar este mensaje. This is what I was thinking as I was preparing this message. ¿Por qué tuvo que pasar Jesús todo esto? Why did Jesus have to go through all of this? O sea, ¿qué quiere Dios que sepamos? What is it that God wants us to know? ¿Qué quiere Dios que sepamos? What is it that God wants us to know? Bueno, Dios permitió que todo esto sucediera para que sepamos que Él nos ama. All this happened for us to know that He loves us. Escúchame muy bien. Su amor es real. His love is real love. It's true love. Es un amor verdadero. Él te ama como nadie más puede amarte. He loves you like no one else can love you.
El amor de Dios para ti es grande. God's love for you is great. No, pero dije grande. I said great. It's huge. Es más grande de lo que tú puedas comprender. It's more than you can imagine. Él no te ama en secreto. He doesn't love you in secretly. Él te ama a gritos. He loves loud. He wants you to know He loves you. Él quiere que tú sepas que Él te ama. Do you know it? ¿Lo sabes? ¿Por qué quiere que yo lo sepa? Why does He want me to know it? Because He knows you, porque Él te conoce. Él sabe el dolor que tú pasas. He knows the pain you go through. Él conoce los problemas que tú pasas, que enfrentas. He knows the difficulties you have to face every day, every time. Él sabe muy bien tu dolor. He knows your pain. Él quiere estar ahí contigo. He wants to be with you. Él quiere darte fuerzas. And He wants to give you strength. Él quiere sostenerte. He wants to sustain you. Y quiere decirte que no estás solo. He wants to tell you that you're not alone. Él quiere que sepas que Él está contigo. He wants you to know that He's with you. Él quiere decirnos, this is what He's trying to tell us. Yo lo enfrenté solo. I had to face this alone. Pero tú no estás solo. You're not alone. I am with you. Yo estoy contigo. Y si yo fui victorioso, and if I was victorious, yo te daré mi victoria. I will give you my victory. He wants you to know that. Él quiere que tú sepas eso. Y después yo me pregunté, ¿qué quieres que hagamos, Señor? What do you want us to do, Lord? Dos cosas, two things. Número uno, number one. Él quiere que confiemos en Él. He wants us to trust Him. Él quiere que confiemos en Él. He wants us to trust Him. No importa lo que estemos enfrentando, no matter what we're going through. No importa qué tan difícil sea, no matter how difficult, how hard it is. Él quiere que confiemos en Él. He wants us to trust Him. Nadie más en el mundo es digno de nuestra confianza como lo es Dios. No one else in the world is worth of our trust than Jesus is. So número uno, number one, confía en Dios. Trust Him. Número dos, number two, Él quiere que compartamos su amor con otros. He wants us to share with others of His love. Seguramente alguien te compartió a ti. Most likely someone shared with you. Alguien te compartió y te dijo, someone shared with you and said, Jesus loves you. Y te dijo, Jesús te ama. And you're here, y tú estás aquí porque alguien tuvo el valor, because someone was courageous to tell you that, para decirte eso. And now He wants us to be courageous and say this to the world. Él quiere que seamos valientes y que salgamos y le digamos esto al mundo. ¿Ves las noticias? You see the news? Let's make a difference. Hagamos una diferencia. Dios se entregó por toda la humanidad. He gave Himself for humanity. Él quiere usarnos. He wants to use us to communicate, para comunicar su mensaje de amor, His message of love.